Muy buenas noches. Hoy tenemos el placer y el agradecimiento por su tiempo y por las horas que son de conversar con Francisco Fabián. Es el autor de un trabajo que va a ver luz en el tercer número de Sistema Central y que versa sobre el Castro de Ulaca. Él es un estudioso del mundo de la arqueología y especializado en patrimonio y bueno, yo creo que nadie mejor que él para presentarse. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Si quieres presentarnos un poco tu trabajo, tu trayectoria para darnos a conocer, aunque viene una pequeña acotación biográfica en el artículo. Bueno, pues lo que puedo decir es que me llamo Francisco Fabián, soy licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Granada, soy doctor por la Universidad de Valladolid y llevo, pues, como profesional de la arqueología 35 años, en concreto en Ávila, aunque serían 40 en total, pues, de profesión de la arqueología en unos sitios o en otros. Muy bien, pues entonces yo creo que tienes bastante autoridad para hablar de lo que nos vas a comentar y es la importancia que tiene este castro betón de Ulaca, que no es un castro más, ¿no? O por lo menos no creo que sea uno más, sino que tiene una relevancia. ¿Nos puedes explicar qué relevancia tiene? Pues yo creo que sin pecar de triunfalismos ni de sentimentalismos, Ulaca es probablemente el castro más importante de eso que se ha llamado Betonia, que era la tierra de los betones, que eran pues un pueblo que definieron como tal los romanos cuando llegaron a la península ibérica con sus geógrafos y con sus historiadores. Por calidad y por cantidad, pues desde luego parece que es de todos los castros betones que se conocen el más importante, el que más envergadura tiene, y también decía que por calidad, porque tiene algunos de los monumentos tan sumamente emblemáticos que le definen. Pero paradójicamente es de los menos investigados también, con lo cual pues tenemos ahí una grandísima asignatura pendiente con él, que yo creo que se tiene que resolver en muchos años porque hay mucho que investigar en el sitio. ¿Qué es lo que hizo o por qué se considera que se establecieron ahí los betones para asentarse? ¿Qué características tiene ese valle que lo hicieron especial? ¿O es que hubo más estructuras de este estilo y solo se conservó esta por alguna circunstancia? Bueno, creo que, como te decía antes, yo creo que será fundamental en los próximos años el investigar suficientemente en el Castro de Ulaca como para resolver algunas dudas, o por lo menos muchas. Pero mirando el sitio que ellos eligieron en un determinado momento, que creemos que fue pues, a partir del siglo V en adelante, pues elegir el Cerro de Ulaca yo creo que tuvo que ver primero con el dominio de lo que es lo que conocemos en Ávila como es el Valle Amblés, que es un vallecito pequeño que se abarca con la vista, pero que tiene unos 24 kilómetros de largo, desde el punto más, bueno, 24 kilómetros de largo por 10 o 12 de ancho, ¿no? Y el Castro de Ulaca está situado precisamente hacia el centro de ese valle, hacia el centro, pero en un lateral pegado a la sierra. Eso significa que controlas un espacio importante, controlas un espacio donde puedes practicar la agricultura y donde puedes practicar la ganadería, porque está además pegado a la zona de la sierra. Y otra cosa importante que hay que valorar es que en el Valle Amblés desemboca una ruta que viene de Extremadura, que es la que atraviesa el sistema central por lo que se llama el Puerto del Pico, por lo que hoy se llama el Puerto del Pico, que es un paso natural, pero que no es tan natural porque cuesta subirlo y cuesta ascenderlo. Entonces, con esas tres razones podemos pensar que seguramente el Castro de Ulaca floreció por esa razón. También es verdad que físicamente es un cerro, es una especie de cerro troncocónico y en la parte de arriba hay una gran meseta donde podía establecerse mucha gente, cosa que en otros castros pues no era
igualmente posible, porque tenían mucha menos superficie como para estar protegidos por un ambiente natural que implicara el que hubiera defensas naturales. Las 80 hectáreas que tiene el Castro de Ulaca en la parte de arriba, en la meseta, pues eso daría lugar, también sería algo favorable pues, para que pudieran asentarse allí mucha gente. Hablamos de mucha gente, hay que ponerlo en el contexto poblacional o demográfico de ese momento. ¿De cuántas personas estamos hablando en su momento de mayor esplendor, por lo que se sabe o por lo que se intuye? Por lo que se Bueno, estudia? hay más de 300 construcciones que suponemos domésticas que están distribuidas por el Castro, más de 300. Eh, mm, con eso podemos especular todo lo que queramos. Primero, no sabemos si todas eran para vivir, tampoco sabemos cuántos vivían en cada casa, tampoco sabemos la mortalidad. Podemos suponer que la gente en todo ese tiempo pues moría muy joven porque realmente pues se ha muerto la gente muy joven hasta no hace muchos años, hasta ya un poquito avanzado el siglo XX, ¿no? Entonces, pues calcular eso, pues eso es algo verdaderamente difícil. Podemos suponer que el índice de natalidad que fuera grande, pero también el índice de mortalidad y que la gente muriera joven por enfermedades, pero también por los conflictos frecuentes que en todos esos tiempos se daban. Con lo cual, pues yo no me atrevería a hacer un cálculo sin haber investigado mucho más en el Castro de Ulaca. Algo me hace pensar que un lugar con los monumentos que tiene tuvo que ser un lugar importante y en los lugares importantes vive más gente de lo normal, porque participan de lo que hay allí y porque también están concentrados en un tiempo de muchos conflictos como para poder hacer frente a un enemigo que venga desde alguna parte. Si lo comparamos con el castro cercano de las Cogotas, el castro de las Cogotas tiene 10 hectáreas, este tiene 80, o sea, lo está multiplicando por mucho. Podemos pensar que en el castro de las Cogotas, aunque no sepamos cuánta gente vivía, pero tenía que vivir bastante poca gente con relación a la cantidad de gente que tuvo que vivir en Ulaca. Eso, te lo vuelvo a repetir, sin saber si todas las construcciones que nosotros podemos ver ahora mismo y que no se han excavado, es decir, que no se sabe si tenían un hogar, si eran cuadras, si eran para otra cosa, pues eran estructuras domésticas o eran para otras actividades. En tu artículo hablas de distintas estructuras, de distintos edificios que son singulares y que además tienen un estado de conservación muy bueno, muy significativo en este tipo de yacimientos. ¿Nos puedes resaltar alguno que sea especialmente espectacular o que tenga un relieve más importante? Pues mira, lo que se puede ver en el Castro de Ulaca es primero un sistema de amurallamiento importante. Eso nos está hablando pues, de la coyuntura que había en un determinado momento, que es el de la Edad del Hierro, que todos conocemos. Los castros eran lugares fortificados, lugares en cierta posición favorable como para poderse defender de alguien. Eso significa que había un clima bélico. Eso se puede ver en el Castro de Ulaca. Por otro lado, pueden verse una gran cantidad, más de 300 estructuras que son para vivir. Por otra parte, o quizá dentro de esa misma parte, podríamos decir que dentro de las estructuras teóricamente para vivir se pueden distinguir en el Castro de Ulaca dos zonas. Una donde son casas sin más, unas más grandes y otras más pequeñas, y una especie de acrópolis en la zona más alta donde las estructuras, y esto es algo que nos ha enseñado el incendio desgraciadamente que ha habido en este verano, que ha limpiado aquello literalmente, pues nos ha permitido ver cosas que no éramos capaces de ver porque había una extensión enorme de enebro rastrero que lo estaba tapando todo. Ahora lo ha descubierto y nos estamos dando cuenta eso, que dentro de lo que es el Castro de Ulaca habría dos partes, una doméstica, como la que te decía antes, y otra en esa parte más alta, Acrópolis, con unas estructuras que aunque las hay domésticas, pero también las hay de otro tipo. Yo no sé si me puedo atrever a decir que ese fuera el centro político de Ulaca.
del Castro de Ulaca, donde estuvieran determinadas estructuras, donde se reunían, donde se decidía, donde se hacían determinados rituales quizá que tuvieran que ver con los actos políticos. Eso habría que excavarlo y habría que verlo. Pero hay una gran diferencia entre en esa parte alta de las demás partes. Y luego, pues además de eso, podemos hablar de tres elementos dentro del castro que son de una vital importancia. Lo que se ha dado en llamar el altar de los sacrificios, que es, bueno, eh, fue una gran roca en la que se ha excavado una estructura con una escalera para subir, que remata en la parte de arriba en una especie de recipientes excavados en la roca. Yo creo que esos recipientes los puede excavar la propia naturaleza, podrían habérselo encontrado ellos excavado, pero los podrían haber profundizado, los podrían haber ampliado o sencillamente podrían haberlos hecho ellos mismos. Eh, Todo rodeado también pues de un espacio también excavado en la roca que está indicando, bueno, pues un trabajo y un monumento pues, que pretendía la exhibición de ese lugar. Eso es a lo que se llama el altar de los sacrificios, teniendo en cuenta que sabemos que esta gente hacía sacrificios tanto de animales como humanos, porque hay una cita ya cuando esta gente llevan 100 años, casi 100 años conquistados, hay un determinado momento en que un cónsul les tiene que avisar a los habitantes del castro de Bletisama, que es Ledesma, en la provincia de Salamanca, les tiene que volver a decir y a penalizar, incluso si lo vuelven a hacer, que no sigan haciendo sacrificios humanos. Eso nos está diciendo que no eran solamente los de Bletisama, que era un pequeño castro después de todo, sino que eso debía ser una práctica generalizada, pues no solamente de los castros bretones, sino seguramente pues de más de los castros de la península ibérica, si es que no era en todos. Entonces, en este lugar podemos pensar que se dieron sacrificios y que el hecho de que excavaran en esa roca todo el monumento estaba prestigiando el sitio de Ulaca, ¿no? Todo lo que te voy diciendo podemos irlo sumando unas cosas a las otras para ver que verdaderamente el Castro de Ulaca es un lugar de mucha relevancia. Además de eso, hay otro lugar que es una sauna ritual. También sabemos por los historiadores romanos pues que estas gentes, por lo menos las gentes del interior y también algunas gentes del norte, eso está constatado en los castros de la actual provincia de Asturias, también en Galicia, también en Portugal, hacían un ritual parecido a los que hemos ido a la mili, nos hacían hacer, pero ya un poco degradado respecto a lo que fue el día de la talla de los quintos, que era el día en que cuando habías cumplido una determinada edad y estabas en edad de ser quinto, ibas al ayuntamiento y ese día había una talla simbólica, te medían y desde ese momento, pues, ¿qué es lo que estabas? Estabas en disposición de ser digámoslo así, y es que era así, estabas en disposición de defender a tu patria, a tu país, en caso de haber una guerra, y tenías que irte a la mili para aprender un adiestramiento militar. Bueno, pues quizá estos lugares eran un sitio parecido y los romanos hablan de ello con cierta precisión. Hacen un ritual en el que una serie de protoguerreros que se van a convertir en guerreros por edad cuando pasen de ese ritual, pues con un ritual en el que en un lugar en que hay agua caliente meten una piedra, provocan vapor y los guerreros y los protoguerreros estos pasan por ese vapor. Cuando pasan de ese ritual están en condiciones de defender a su pueblo. Eso supongo que sería un orgullo para ellos el convertirse en guerreros. Bueno, pues hay una sauna ritual también en el Castro Ulaca. Es verdad que este tipo de piezas las hay en muchos otros lugares, pero en Ulaca, igual que hicieron con el altar de los sacrificios, que seguramente había altares en otros muchos lugares, pero a lo mejor eran de madera o eran más improvisados encima de cualquier piedra, aquí se pusieron a hacerlo tallando una roca. Eso implica un trabajo y también implica un prestigio. Cualquiera que llegara al Castro de Ulaca y viera estos monumentos
tallados en la roca, tenía que quedarse impresionado por la majestuosidad de haber hecho una cosa de esas, por el atrevimiento, bueno, atrevimiento no, pero bueno, por haber hecho algo así. Y eso estaba prestigiando Ulaca, con lo cual es un tema más como para prestigiar al Castro. Y finalmente, que sepamos ahora mismo, tenemos otro lugar que se está excavando ahora mismo, se está excavando desde la Universidad Complutense de Madrid, que es lo que se ha dado en llamar por las gentes de los alrededores el Torreón, que es una construcción absolutamente ciclópea que hay en la parte alta, en esa parte de la que te hablaba al principio, que es la zona esta de supuesta Acrópolis, donde todos los elementos que hay ahí parece que no son domésticos, sino que son otra cosa. Y bueno, pues es un lugar impresionante hecho con unos sillares que para mover eso pues cuesta muchísimo. Claro, si tú pones en una construcción unos sillares impresionantes, estás hablando de la fuerza que tienes para hacerlo. Y bueno, pues esto es como si una persona de nuestro tiempo, por poner un ejemplo de nuestro tiempo, pues se pasea por la calle en verano pues con una camiseta corta porque tiene unos músculos impresionantes. ¿Qué nos está queriendo decir con eso? Nos está queriendo decir que es muy fuerte, bueno, pues que invierte en su cuerpo y que, bueno, pues que tengamos cuidado con él si tenemos algún conflicto. Bueno, pues esto podría ser una cosa parecida, ¿no? El hecho de utilizar esos grandes sillares que hay que moverlos y que hay que colocarlos y que hay que ponerlos para cualquiera que llegara al Castro de Ulaca y viera esos tres monumentos, pues yo me imagino que era para impresionarle y para decir estoy en un lugar que es un lugar especial. Por eso es por lo que consideramos que sin ningún apasionamiento sentimental que Ulaca es verdaderamente un sitio especial, porque esto es que no lo vemos en ninguno de los otros castros. Quería comentar, vosotros, desde los estudiosos que habéis trabajado allí y todo el mundo que lo ha podido ver, intuís que, bueno, intuís no, sabéis que queda mucho trabajo por realizar. ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Es un trabajo a pie de yacimiento o también de documentación, de datación? ¿Qué trabajos quedarían para poder hacer un estudio exhaustivo de ese yacimiento? ¿Qué falta por hacer? Bueno, pues yo me atrevería, y creo que no exagero si te diría que queda por investigar de Ulaca el 95%. Es decir, con eso te estoy diciendo que no se ha investigado prácticamente nada. Todo lo que se ha hecho ha sido en base pues, a lo que se ve superficialmente. Ahora se está excavando el Torreón, bueno, pues porque tiene muchas posibilidades eso para aumentar. Se excavaron 2 casas en los años 70, pero bueno, fue algo que se excavó en los años 70. Hace falta hacer una excavación moderna de estos tiempos en el Castro de Ulaca como para ver cosas. Yo creo que falta el 95% por excavar. Hace falta excavar más casas. Hace falta excavar en la necrópolis, que lógicamente morían, era una necrópolis de incineración y sabemos dónde está. Sabemos dónde está. Ha sido expoliada en una parte también, porque los furtivos a veces van por delante de por donde vamos nosotros. Y hace falta también excavar en esta sauna, porque aunque se ve excavada en la roca, pero hay un entorno de ella que seguramente que nos va a dar mucha información de lo que pasaba allí. Ahí se nota una cerca que integra ese lugar y en el que podemos suponer pues, que a lo mejor estaban allí esos quintos, entre comillas, betones que estaban esperando a pasar por ese ritual. También en el entorno de lo que es el altar de los sacrificios hay algunas estructuras que hace falta saber si se relacionaban con eso. En definitiva, el 95% del Castro Ulaca, y a lo mejor me estoy quedando corto, está por investigar. Y eso tiene que ser un reto para los próximos años. Un reto que tiene que ver con la investigación arqueológica, con la excavación, que lógicamente como toda excavación implica documentación, y también tiene que ir en consonancia con que todo lo que se vaya excavando tiene que irse poniendo a disposición del público como una puesta en valor, que sea una cosa paralela. De la misma manera que vamos sabiendo cosas, tenemos que ir dejando para que la gente pueda disfrutar del Castro de Ulaca. Y tenemos que hacerlo con alguna estrategia que se haga compatible la investigación con la puesta en valor y con la difusión de un lugar tan importante como es Ulaca. Enlazando con esto que comentas, de otros yacimientos, por ejemplo, donde yo vivo, hay unos restos de un poblado de la Edad del Bronce
la parte inmueble o las estructuras de los edificios están visitables con paneles y con un recorrido que le ha dado bastante valor turístico al pueblo y que ha sido muy aplaudido por todas las empresas de la zona y ha sido muy difundido. Y luego lo más, las cosas, los objetos encontrados se hallan en un museo, en el Museo de Alcalá de Henares. En el caso de Ulaca, ahora mismo es visitable por cuenta de cada uno, tiene algún tipo de ruta establecida, paneles, señalética que establecen un recorrido para conocerlo mejor. Y la otra pregunta es, de lo que se ha encontrado, que no ha sido expoliado y que se ha podido conservar, ¿se ha musealizado algo? ¿Se ha llevado a algún museo? ¿Está en algún sitio consultable? Bueno, a la primera pregunta te digo que el Castro de Ulaca está visitable ahora mismo. Tiene paneles en sus principales estructuras y que para hacer una visita pues vale, vale. O sea, tú vas a Ulaca y los paneles con poco texto, porque tiene que ser con poco texto, porque si no el visitante se suele cansar, hace que tú pases allí el día y salgas con una determinada información. Ahora estamos pensando, y creo que se va a ejecutar además en poco tiempo, vamos a colocar unos códigos QR en esos atriles que nos informan de cosas, como para que tú te puedas conectar a través de tu móvil y puedas saber más de lo que te cuenta el cartel. Sabemos que es un poco incómodo lo de leer muchos carteles, creo que hay 12 o 14 en el Castro de Ulaca, pero es bastante menos incómodo que tú te conectes a un QR y él pues te esté explicando con más amplitud todo lo que estás viendo allí. Con lo cual, pues en este momento, si alguien quiere visitar el Castro de Ulaca, puede hacer una visita satisfactoria donde va a disfrutar de lo que se ve en este momento, de lo que se sabe en este momento y del paisaje. Y va a salir satisfecho de ambas cosas. Pero es verdad que hay que continuar en ello. Todo lo que podamos investigar y todo lo que podamos poner en valor en los años futuros, pues será siempre en beneficio del Castro de Ulaca. Luego me preguntaba sobre los objetos. Nuestra ley ahora mismo en la Junta de Castilla y León dice que los objetos que procedan de una excavación que tienen que ir al Museo de Ávila. Todo lo que se va encontrando, lógicamente, se va depositando, como la ley dice, con su acta, con su inventario en el Museo de Ávila. Si alguna vez, y yo creo que esto pasará, porque seguramente que pasará, porque los museos tienen demasiadas piezas de muchas de las excavaciones que se van haciendo en la provincia y están metidos en cajas en los sótanos de los museos. Yo creo que con el tiempo, no creo que eso vaya a ser inmediatamente, pero sí que pasará. Cuando se siga investigando en el Castro de Ulaca y se vaya investigando cada vez más, eso generará muchísimos materiales y a lo mejor alguien se planteará la posibilidad de hacer un museo a pie del cerro, pues para que todo eso esté allí expuesto, ¿no? En el Museo de Ávila, en este momento, pues hay restos de muchas culturas, de muchos momentos y de muchos yacimientos. Evidentemente no podemos dedicar una sala, no pueden dedicar una sala solamente para Ulaca. Primero porque no hay muchos materiales ahora mismo que enseñar, puesto que, como te he empezado diciendo, no es mucho lo que se ha investigado. Y segundo, bueno, pues que es un museo que tiene que hablar pues, de la importancia arqueológica de la provincia y en la que Ulaca está representando a un determinado momento, pero hay otros momentos anteriores y otros momentos posteriores de los que también hay que enseñar materiales, con lo cual, pues en Ulaca, salvo exposiciones a lo mejor puntuales que se puedan hacer sobre algo de lo que se tenga mucho material, los materiales están guardados sin más, pero quizá alguna vez pues haya un centro de interpretación o haya un museo dedicado a Ulaca porque Ulaca merece eso, pero eso no está previsto ahora mismo. Yo creo que lo que principalmente está previsto ahora mismo es que se siga investigando y que lo que se investigue que se incorpore a la oferta de yacimiento. Eso es lo más importante. Dentro de esa inmensidad de información que todavía está por extraer de Ulaca, ¿hay ahora mismo algún proyecto ya en curso de investigación o próximo a ejecutarse? Pues ahora mismo, como creo que te he dicho antes, la Universidad Complutense de Madrid, con Gonzalo Ruiz Zapatero,
con Jesús Álvarez Sanchís y con Jesús Rodríguez, que son los 3 directores de la excavación, están excavando el lugar ese que te decía antes, que llaman el Torreón, que es un lugar que no se sabe qué fue realmente. Lo que sí que vamos sabiendo es que en una construcción tan sumamente ciclópea como es ese lugar, el hecho de que se derrumbara no fue derrumbado porque con el tiempo se hayan ido cayendo esas piedras. Eso ha sido derrumbado, o sea, propósito. Y eso pues implica un tema bastante apasionante, porque bueno, no olvidemos que la historia del mundo está llena pues de momentos en que se ha derrumbado un determinado lugar simbólico porque había que hacerlo, porque había que destruir lo que representaba eso. Podemos recordar en nuestros tiempos recientes el puente de Mostar, que unía 2 comunidades, y la voladura de ese puente como símbolo de la unión de esos dos, lo que implicaba es que a un lado se iban a quedar unos y a otro lado se iban a quedar otros. O por ejemplo en la Alhambra de Granada, cuando es conquistada por los cristianos, el primer sitio en que desaparece es la propia mezquita para hacer el Palacio de Carlos V, ¿no? Eso estaba implicando que los que habían ganado esa guerra pues estaban de alguna manera, porque pasa en todas las guerras, intentando humillar o borrar al otro. No sé si esto pasó con el Torreón, pero lo que sí que puedo saber es que no se cayó por sí mismo, que alguien tuvo que derribar eso. ¿Porque era un símbolo de algo? Pues no lo sé. Porque se fueron de allí, había sido un sitio simbólico y era una manera de condenarlo, de que no fuera alterado y que no fuera, pues no sé lo que fue, pero lo que sí que parece claro es que con las piedras con las que está constituido, eso no se pudo caer solo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos algo apasionante para investigar. También habrá que saber en qué consistió el sitio ese, porque está cerca de las fuentes que hay en Ulaca, porque a esa altura pues hay agua. Lógicamente tenía que haber agua, porque ante un asedio esa gente podía morir. Está cerca de las fuentes y una de las hipótesis que manejan los investigadores que están investigando allí es que pudiera tener alguna relación con una fuente potente que hay al lado mismo de ella. Bien, pues yo creo que para las personas que se van a enfrentar a la lectura de tu artículo, esta pequeña charla es un magnífico complemento y además viene a ahondar en el interés que tiene el lugar. Primero, por lo que ya representa y por lo que significa, y segundo, por lo mucho que puede significar como yacimiento, como espacio de estudio arqueológico. En ese sentido, pues agradecerte tu tiempo, agradecer tus estudios, tu trabajo y con muchas ganas de visitar el Castro de Ulaca y estar muy atentos a la evolución de la investigación en torno a ello. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias también para vosotros. Yo creo que animo a la gente a que vaya a ver el Castro de Ulaca, pero también debo decir una cosa. Animo a la gente a que vaya, pero me preocupa que vaya la gente a Ulaca. Verás, porque el granito que compone muchos de los monumentos estos de los que he hablado, el altar de los sacrificios o la sauna, es un granito tan sumamente malo, porque todo el granito de Ulaca es malo, así como por ejemplo el del Castro de las Cogotas, que no está tan lejos de allí, es un granito buenísimo y mucho más duro. El granito de Ulaca no es bueno. La frecuencia con la que la gente ya cada vez más va al Castro de Ulaca, que lo pueden visitar al año, pues hay veces que entre 6.000 y 10.000 personas, que son muchas personas. Un lugar obligado es subirte al altar de los sacrificios, subirte allí a hacerte la foto. Eso está poniendo en peligro el lugar. Yo llevo bastante tiempo llamando la atención a la protección de esos lugares, porque esto no es como en una catedral que si la pared se cae la podemos reconstruir o la podemos restaurar. El granito no se puede restaurar. Todo es irreversible en este caso. Estamos en el punto crítico en que pasando de ahí seguramente nos vamos a lamentar.
Entonces, yo creo que debemos ser cautos, debemos ser previsores y debemos pensar en que para preservar algo tan característico y tan interesante como estos monumentos que tenemos que ponerle freno a eso. Tenemos que posibilitar que la gente vaya a estos lugares y hacer lo que se llama socializar el patrimonio, pero tenemos que protegerlo debidamente para que la gente disfrute, pero no lo estropee. Y ahora mismo puedo decir que lo está estropeando, que lo está estropeando. ¿Por una sola persona? No, por 10 tampoco, pero si todos los años van allí entre 6.000 y 10.000 personas, todas esas van a subirse al altar de los sacrificios porque es la foto obligada. Entonces hay que pensar en proteger eso, en impedir que la gente esté dentro de esos lugares que no es necesario y posibilitar de alguna manera que se pueda observar eso pues a través de un mirador muy bien diseñado que se pueda ver, de alguna de estas cosas, pero que no ponga en peligro el lugar porque, te vuelvo a repetir, es completamente irreversible y eso me da mucho miedo. Entonces yo invito a la gente a que vaya, pero también invito a las administraciones que tienen que poner el dinero en estas cosas a reflexionar y a no llevarse las manos a la cabeza dentro de unos años cuando todo sea irreversible. Ahora es cuando debemos hacerlo y ahora es cuando se debe hacer. Pues, por supuesto, como acto de responsabilidad, aquí el que vaya, pues invitamos a que lo disfrute, lo entienda, lo comprenda, lo descubra, pero intentando no deteriorarlo y no poner en peligro el enorme valor que tiene. Quería cerrar porque, aparte de Ulaca, la provincia de Ávila tiene un enorme interés arqueológico y es muy famoso las figuras zoomorfológicas, estos toros, ¿no? Y estas estructuras que además son conocidas, las de Guisando, por ejemplo, pero hay bastantes más figuras zoomórficas en la provincia y creo que también sobre ello has estudiado. ¿Nos podrías hablar del interés que pueda tener el visitar más lugares y conocer más estas estructuras zoomorfológicas? Bueno, pues mira, lo primero que te debo decir es que Ulaca, como buen castrobetón, pues tiene sus esculturas zoomorfas. Tiene un toro y un cerdo conocidos y que se pueden visitar ahora mismo, que se pueden ver. El toro está en la plaza de Solosancho y el cerdo está en una plaza en Villaviciosa, que es una pedanía de Solosancho que está justo al pie de Ulaca. Es cierto que se han encontrado algunos más en los alrededores de Ulaca. Un caso de la importancia que tuvo Ulaca, pues lógicamente tuvo que tener esculturas de estas que estarían distribuidas por los alrededores, incluso a lo mejor dentro del Castro de Ulaca, y las encontraremos algún día en las excavaciones. El tema de las esculturas zoomorfas en la meseta norte, en el sur de la meseta norte y en concreto en las provincias de Salamanca, de Ávila, de parte de la de Zamora, también entrando un poco en Portugal, el norte de la provincia de Cáceres y el norte de la provincia de Toledo, es un tema muy interesante. Eh, Resulta que coincide la distribución de esas esculturas zoomorfas que representan toros o representan cerdos con la geografía que los romanos dijeron que era la geografía de los betones. Eso convierte en una singularidad, podemos decir, étnica sí, étnica, podríamos decir, de los antiguos betones, el utilizar ese tipo de esculturas para algo que no sabemos realmente qué fue. A veces encontramos esto pues, a las puertas de los poblados, a veces lo encontramos en caminos. Es algo que no sabemos todavía. Lo que sí que sabemos es que eran símbolos de algo que tenía que ver con su economía. Los cerdos, pues verdaderamente ya en aquel tiempo eran una de las eran uno de los animales que ellos criaban, pues porque todos sabemos de las bondades de los cerdos. Y los toros, pues seguramente que también tenían vacas, pero serían pues porque la fortaleza, la visión del toro siempre en los pueblos mediterráneos pues ha dado lugar a muchos mitos. El caso es que ahora mismo hay inventariados cerca de 500 de estas estructuras dentro de todas estas provincias que te digo. Yo llevo mucho tiempo empeñado en que se les considere mejor de lo que se está considerando. Yo creo que no se les está considerando con el valor que eso verdaderamente tiene. Tiene un valor arqueológico, pero también yo creo que nos está hablando
bastante de la idiosincrasia de lo que fue un pueblo que vivía en una zona pobre y montañosa como fue el pueblo Betón. Junto con los lusitanos, pues probablemente eran de los más pobres que había porque vivían en las montañas, no eran como otros que vivían en el Valle del Duero, que tenían el cereal y podían tener, digamos que un nivel mejor, ¿no? Yo creo que estos toros y estos cerdos están hablando de la idiosincrasia de estos betones y merecen una consideración jurídica mucho mayor de la que tienen en este momento. De hecho, muchos de ellos están en fincas privadas donde te los enseñan si quieren y si no quieren no te los enseñan. Creo que debería estar mucho más protegido y hasta me atrevo a decir que en nuestra legislación autonómica quizá debieran tener alguna consideración especial dentro de ella por la singularidad que tienen y por lo que encarnan. Yo llevo mucho tiempo peleando por ello sin que esto sea ninguna cosa que tenga que ver con un friki que quiere potenciar lo que es de su tierra. No, 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 lo estoy valorando de forma objetiva. Y me da lo mismo si es territorio betón en el que yo vivo como si esto fuera de cualquiera de los otros pueblos de la provincia de Ávila. Es más, yo diría, mirando las condiciones que se ponen desde las organizaciones internacionales para hacer lugares patrimonio de la humanidad o algo de la humanidad de todo esto, tiene singularidad suficiente como para darle algún tipo de declaración de eso. Si te coges las especificaciones que tiene que requerir cualquier declaración de este tipo, esta cuadraría perfectamente con ello. Y ya te digo que no es ningún apasionamiento de alguien que beba los vientos por los berracos. No, no, no. Es que realmente te pones a estudiarlo, te pones a verlo y aunque sean esculturas toscas, porque verdaderamente son esculturas toscas y a veces bastante mal hechas, pero también cuando se hace algo mal hecho y cuando algo se hace tosco, también está hablando de la idiosincrasia de esa gente. O sea, nos está transmitiendo algo. Y yo creo que deberíamos preocuparnos más por darle una consideración que en este momento no tienen ese tipo de esculturas. Pues al igual que esta entrevista y este artículo nos han dejado un pozo de ilusión por conocer más Ulaca, pues aquí deja también dicho la importancia que tiene que valorarse más de estas estructuras zoomórficas que se dan en toda la cultura betona. Yo creo que con esto nos llevamos unas pinceladas y no puede ser de otra manera de un vastísimo y extensísimo terreno de conocimiento que espero que despierte el interés de los lectores. Muy buenas noches, Francisco Fabián, gracias por tu tiempo y por el artículo. Muchas gracias también para vosotros. Gracias.